Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Fantasmas, ¿no? Esta película que ha sido muy maltratada. Una película del año 1998. Tiene actuaciones de Ben Affleck, pero sobre todo un Peter O'Toole que está muy bien, Liev Schreiber, Rose McGowan, entre otros. Película que fue vapuleada, 5,4 de 10 en IMDb, Film Affinity le da 4,6, Rotten Tomatoes un 9%, y creo que hay películas que son infinitamente peores que esta película. Película de terror, ciencia ficción, algunos lo ponen dentro del horror cósmico, cosa que no sería así, pero que bueno, trata que en una ciudad muy tranquila llamada Snowfield, en Colorado, hay algo maligno que desapareció a toda una comunidad. Un grupo de personas comienzan a sentir la presencia de esta entidad y deben encontrar la manera de salir con vida de Snowfield, ¿no? Esta película es bastante interesante. Intenta manejar el concepto de al principio horror cósmico, pero luego te das cuenta de que no, que es otra cosa. Película que fue un muy joven Ben Affleck va a aparecer en esta película, que interpreta un sheriff, ¿no? Tenemos dos científicas que van, una médica y su hermana, van de retiro a este pueblo. Y esta película tiene momentos bastante creepy. Tenemos a estas dos hermanas que van a este pueblo y de repente empiezan a encontrar cadáveres, ¿no? Encuentran dos cabezas en un horno y ven de que la mayor parte del pueblo no está. Encuentran un montón de pedazos de metal. Esos pedazos de metal son pertenencias, marcapasos, cosas que estaban en los cuerpos y no fueron digeridas. Al principio piensan que es una ofrenda y luego se dan cuenta que son desechos prácticamente. Algo se los comió. El tema va a ser descubrir qué es lo que está pasando ahí atrás, ¿no? Básicamente tenés un Liev Schreiber que es una especie de personaje medio loco, ¿no? Un sheriff. Tenés a Ben Affleck que hace de un ex agente del FBI que mató a un chico por error y esa es la culpa que tiene. Y tenés también a Peter O'Toole que es un científico, ¿no? De alguna manera esta gente descubre un mensaje, ¿no? Que da un nombre, y es el nombre de este científico que es una especie de conspiranoico, tiene un par, es una mezcla entre científico y lo que son las ciencias ocultas, ¿no? Una mezcla medio extraña, aunque el hombre es un científico. Y hay conceptos que son interesantes en esto, ¿no? La criatura, al comer a habitantes, comió el predicador, comió gente religiosa, cree de que él es el demonio, pero técnicamente es una criatura basada en básicamente el petróleo. Entonces buscan una bacteria que es capaz de comer el petróleo para tratar de detenerla. La criatura puede adoptar la forma prácticamente de cualquiera que se haya comido. Supuestamente es una criatura muy antigua, es responsable de la desaparición de un montón de civilizaciones a lo largo de la historia, pero que se mantiene escondida. Y ahora por alguna razón ha decidido salir. Piden de que deje un mensaje que quiere que le avisen a Flight, que es el científico interpretado por Peter O'Toole, sobre el antiguo enemigo, ¿no? Que es de lo que él ha estado investigando o ha estado escribiendo. Tiene momentos muy buenos, tiene gore, no demasiado, no es una cosa que por lo cual se vaya a recordar esta película. Y creo que ese fue el problema, ¿no? A diferencia de La Mancha Voraz, por ejemplo, en donde vos tenías una, marcada estética, sobre todo en el remake, ¿no? En donde ibas al gore. Esta película queda un poco a mitad de la nada. Hay un par de dramas que no vienen mucho a cuento, pero es una película muy interesante. Sigue bastante lo de la cosa, sobre todo porque los militares en un momento acordonan el área y empiezan a enviar a este científico con un grupo de soldados y un grupo de científicos, y obviamente van a ir muriendo uno por esta criatura, ¿no? Que tiene complejo de Dios.
Técnicamente es una criatura con complejo de Dios. Usaron mucho de la estética de la cosa sin ser que los devora de esa manera. O sea, básicamente es la cosa, pero sin tanto gore. Peter O'Toole hace un buen trabajo. En realidad todos los actores hacen un buen trabajo. El que lo hace peor es correcto. El personaje que nunca me cerró fue el de Shriver, este policía que es medio loco. Nunca entendí muy bien por qué está loco, siempre fue loco. Es raro, es creepy, tiene más pinta de ser un maniático que otra cosa. Pero el resto de los personajes me funcionaron muy bien. El de Ben Affleck, que no entiende nada. Peter O'Toole es el que está más entendido y que, claro, tienen que tratar de caerle bien a esta criatura, porque esta criatura quiere que el personaje Flight, ¿no? El personaje Peter O'Toole, le diga al mundo que ha llegado el anticristo, básicamente. Buenos efectos prácticos, tiene CGI, no es que no, muertes hay, pero no destaca en cuanto a la cantidad de sangre o la brutalidad de las muertes, básicamente. Podría decir que más que terror es ciencia ficción y el misterio te lo van a ir develando. Voy a tratar de no develar demasiada cosa, porque a pesar que he contado un poco qué es esta criatura, hay más atrás de lo que he contado. La película se sostiene bastante bien, tiene una tecnobruja que es bastante interesante, sobre todo lo de esta criatura, ¿no? Comentándote de que ha destruido civilizaciones, es como una destructora de civilizaciones. Es una criatura pensante, que razona, que tiene un plan, y eso te lo hace un enemigo formidable, porque no te enterás cuál es el plan, ¿no? El único que se da cuenta es Peter O'Toole, que no voy a comentar cuál es el plan porque así pueden verlo y enterarse, pero esta criatura en realidad tiene un plan y es súper inteligente, es mucho más inteligente que el resto de estos protagonistas. El personaje de Peter O'Toole hace lo que puede, en un momento quiere usar este complejo de Dios en su contra y se dedica a prácticamente decirle, bueno, mira, si querés que te escriba, que escriba de vos y que le dé a conocer al mundo que vos exististe, tenés que mostrarte, porque digo, yo no voy a escribir de algo que no veo. Y en ese momento empiezan a aparecer todos los miembros del pueblo, pero ya convertidos obviamente, son extensiones de esta criatura, y esta criatura que es impresionante. De hecho, hay un momento en donde la criatura le muestra que con ese líquido puede adoptar la forma que quiera de animales o de personas, ¿no? Todo lo que sea orgánico, él lo puede volver a replicar. Me pareció bastante interesante el concepto. Aparte es una criatura que puede irse separando y puede ir creando distintos organismos, pero siendo siempre parte de la misma masa, ¿no? Lo cual lo hace mucho más terrorífico. Ya con eso te das cuenta que es muy difícil poder destruirla, porque básicamente esta criatura podría tener una copia aparte que no esté expuesta y seguir viva. O sea, es bastante jodido poder matarla por más bacteria y por más cosas que le tires. La criatura me parece interesante, me parece bastante bien. En un momento hay una parte en donde aparece como un halo de energía y empieza a juntar todos los cadáveres en una masa gigantesca. Y claro, todo esto tiene también un propósito, ¿no? Ben Affleck hace un muy buen trabajo, muy joven, me encantó verlo en sus primeros papeles, pero claro, la película creo que no fue del agrado del público, porque luego de ver La Mancha Voraz, ver esta película es como una versión descafeinada de La Mancha Voraz. Va a tener un final abierto, pero obviamente esta película fracasó totalmente, no tuvo la chance de poder tener una secuela, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les parece que esta película realmente vale la pena? ¿Les parece que no? ¿Les hubiera gustado
gustado ver una secuela de esta película. La conocían porque creo que es una película que pasó sin pena ni gloria. Debo decir que lo peor que tiene son las actuaciones de las actrices. Las actrices no son una especie de me gusta el personaje de Peter O'Toole. Me gustó verlo de vuelta, Lawrence de Arabia trabajando y dándose cuenta de que, bueno, al final de la película han logrado lo que la criatura quería. La parte de los soldados me gustó. Hay una parte que dicen hay un ritual, una ofrenda ritual, pero claro, no, de ofrenda ritual nada. Son los despojos, ¿no? Y dicen, pero esto es un marcapaso. ¿Cómo que es un marcapaso? Sí, es un marcapaso. Y claro, el marcapaso como que no sería una ofrenda ritual, sino que sería un desecho, ¿no? Es muy sutil, te lo va marcando de a poco, la estética está muy lograda, las muertes, algunas son explícitas, otras no tanto, pero realmente intentan no llegar al gore, ¿no? Mostrándote realmente cómo queda. Sí te dan a entender de que se mete el organismo y lo consume desde adentro y luego toma la forma, pero no mucho más. Saludos a todos, espero que les haya gustado esta propuesta de película y nos vemos en la próxima. Adiós.